Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Pues ni modo, tendremos que romper esta costumbre que ya la hemos roto algunas otras ocasiones, acerca del tema ligero de los miércoles. Lo que sucedió ayer y lo que hoy dan cuenta los espacios mediáticos nos obliga a tocar un tema serio, que es esencialmente la continuación del tema acerca del cual comenté ayer. Si usted estuvo conmigo aquí en este espacio para las personas inteligentes, recordará que yo pregunté una y otra vez acerca de la decisión o voluntad política del Estado mexicano y específicamente del gobierno federal, mediante decisiones de la Secretaría de Educación Pública, si aplicaría la ley en lo que se refiere a no pagarles a los maestros que no dan clases. Recuerda usted también el planteamiento que significó, algunos ilusos lo creímos, el planteamiento que hizo el subsecretario Miranda, subsecretario de Gobernación, cuando le señaló a los de la CENTE que tenían que los movilizados, así le llaman ahora, regresar a sus salones de clase, estar frente a su grupo, para que pudieran dialogar en torno a las demandas de ellos. La CENTE, como era natural esperar, se pitorrearon de unos, de otros y de todo el mundo, de contribuyentes, de la clase política. No digo del gobernador Cue, porque pues ese en la práctica ni gobernador es. De tal manera que una vez más se cumple, repito, lo que no pocos esperábamos. El gobierno de la República da marcha atrás otra vez y le entrega a quienes no han estado en las aulas, al menos estos 15 días transcurridos o la primera quincena de este mes, les pagaron su lana y tranquilamente. Pero lo sorprendente no es esta reculada del gobierno federal, no. Lo que sorprende e indigna es la explicación. El secretario de Educación, que hace unos cuantos días regañó a algún reportero o los exhibió en su desconocimiento del manejo de la lengua de Cervantes, donde todavía ayer o anteayer se dio el lujo de recriminar a los que dice dudar de la palabra del Estado es ofender al presidente de la República y alguna cosa así que no viene al caso. Porque en buen cristiano, todo ciudadano tiene el derecho inalienable de dudar de la eficacia de las medidas del gobernante o de los funcionarios, de cuándo acá cuestionar una decisión administrativa o política de un funcionario o de un miembro de la clase política es una ofensa. A mí se me hace que ya el secretario de Educación se le estaba riendo la cadena del tiempo. Pero dijo él, bueno, dice, es que la Secretaría de Educación Pública nada puede hacer porque es responsabilidad de los gobernadores entregarnos a nosotros el listado de la nómina a pagar. Y como ellos no dicen quiénes son los faltistas, pues nosotros tenemos que apoquinar el 100% de la nómina. Muy bien. Lo que sí es criticable en él es que no le plantee a los legisladores de su partido, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, es la urgencia de hacer un cambio legal para que esto no siga ocurriendo. O, dicho de otra manera, ¿por qué en el momento oportuno, cuando se estaba discutiendo la reforma educativa y sabiendo perfectamente la Secretaría de Educación Pública la pusilanimidad y cobardía y complicidad de Gabino Cue en Oaxaca, de los gobernadores uno y otro, y el académico este que está ahorita Ortega, y el anterior, y el que va a venir, y en Michoacán y en Chiapas, la pusilanimidad y cobardía ante estos vándalos de la CENTE y la CETEG? ¿Por qué no plantearon en ese momento de las discusiones que no debería dejarse esa laguna o ese resquicio para el manejo político del movimiento magisterial en los estados del país? ¿Cómo es posible que ahora digan, bueno, es que yo no puedo hacer nada, hay que pagar, la Secretaría de Hacienda tiene que pagar, porque el gobernador Cue no nos dice quiénes son los faltistas? Estamos aquí
ante una burla al pueblo de México en general y específicamente a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque se ve flagrantemente, es evidente el desprecio de estos delincuentes a la ley, a la norma. 15 días sin trabajar y todavía amenazan y exigen que se les pague. Y el secretario de Educación dice, bueno, es que Gabino Cue no nos envía el listado de los faltistas que tenemos que pagar. Vea usted la complicidad del disque gobernador de Oaxaca con estos delincuentes, pero vea usted la pasividad cómplice también del gobierno federal a través del secretario de Educación. Cuando lo que procede sería presentar una iniciativa de ley para reformar o modificar o llenar esa laguna para que quede perfectamente claro que no es el gobernador de los gobernadores de los estados los que deben de decidir, sino la misma Secretaría o el gobierno federal mediante algún instrumento que determine, que desarrolle y decir, señor, usted faltó tales y tales días, etcétera, y no se le paga. Porque si vamos a dejarlo así, pues es evidente que la reforma educativa en una de sus partes medulares de nada va a servir. Y esto, señor secretario de Educación, no es ofenderlo a usted, y mucho menos ofender al presidente de la República, tampoco a los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión, sino es señalar la irresponsabilidad de la clase política en su conjunto, que a sabiendas de la laguna que dejaron en esa reforma educativa, les valió. ¿Por qué? Porque saben que es un manejo político, porque saben que eso le deja margen de maniobra al gobernador del estado, sea Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas o cualquier otro de la República, para manejar políticamente el asunto y decir, no se preocupen, vaya, el señor ese, el chapito este que está ahí en educación, no importa lo que diga, yo paso la lista de que ustedes sí trabajaron y les chillan el billete. Para eso hicimos reforma educativa. Esa es la reforma educativa que chulea el presidente de la República en foros del exterior. Con esa reforma educativa, con esas lagunas que hoy son casi un océano, vamos a construir un acervo de talento para que millones de mexicanos tengan posibilidades de incorporarse exitosamente al mercado laboral. Por favor, yo creo que los ciudadanos, los contribuyentes, los agentes económicos privados, los inversionistas del exterior que ven esa escenografía montada por la clase política, y estos la creen en una primera instancia. Pero ¿qué es lo que sucede después? Cuando llegan y ven la realidad educativa del país, en todos los niveles, empiezan a sufrir las consecuencias. Hace algunas semanas un periódico, como dicen los cursis de circulación nacional, en una buena nota dio cuenta de algo que está presentándose hoy mismo en el estado de Guanajuato. Las fábricas nuevas que han llegado, las plantas armadoras de automóviles, muchas de ellas, por no decir todas, utilizan la robótica. Hay muchas labores repetitivas que ya no las hace una persona, no es un trabajo manual, sino son robots. Y esto requiere personal con una calificación que el sistema educativo no está entregando al mercado laboral en las cantidades necesarias. Y todavía sale el secretario de Educación, pues es que el gobernador es el responsable y él nos manda la lista completa. ¿A quién le importa entonces en verdad la educación pública en el país? Evidentemente no a los funcionarios y a los políticos de altos vuelos. ¿Por qué? Porque ellos todos tienen a sus hijos en escuelas privadas o los envían al exterior a hacer su high school, su Bachelor of Sciences. Claro, ellos no tienen problemas. Pero quien sí los tiene y los tendrá aún más y de mayor gravedad, son millones y millones de padres de familia que tienen que mandar a sus hijos a escuelas públicas en todos los niveles de educación por la simple y sencilla razón de que carecen de los recursos monetarios para pagarles una educación privada.
Yo creo que valdría la pena que le bajaran de volumen al radio, como dice la expresión coloquial, en esto de estar loando la reforma educativa. También valdría la pena que esas bravatas de borracho de cantina no se me vengan en bola nomás de 15 en 15 los de la CETEG y la CENTE, porque nada les quieren hacer. Porque de que poder, evidentemente sí pueden. El primer paso sería enviar una iniciativa que cumplimentara o perfeccionara, dirían algún legislador cursi por ahí, lo que quedó mal elaborado o mal redactado o vagamente redactado. Pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque quieren tener su margen de maniobra para seguir conservando clientelas políticas. Particularmente en Oaxaca, que va a tener elecciones para gobernador y diputados locales y presidentes municipales, si no estoy equivocado, el año próximo. En esas condiciones, pues, ¿por qué florear? ¿Por qué elogiar de manera desmedida lo que está probando que no cambia un ápice la realidad dolorosa de la educación pública en México? Que la dejen así, está bien, hombre, déjenla así, pero no se burlen, no anden echando bravatas y que no salga el secretario de Educación, ofende a aquel que dude de la palabra del presidente. No, ni ofendo al presidente ni dudo de su palabra, creo en los hechos. Recordemos aquel viejo refrán que es muy certero y muy claro: hechos son amores y no buenas razones. ¿De qué sirve que salga el secretario de Educación a ver qué traen, órale, pónganle, brótenle por acá? Pero por otro lado le dice a algún amanuense: no me suelte, no me suelte, no me suelte, y el ¿qué traen? Y el otro agarrando. Hombre, eso ya no se vale, ya no impresiona a la gente, y menos a los padres de familia de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por eso, señor secretario, no lo ofendo, pero sí le digo que no creo en lo más mínimo sus amenazas y sus bravatas, porque son como las amenazas de un borracho de cantina al final de cuentas. Nadie las toma en serio. Muchas gracias y muy buenas noches, y le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, y lo invito a que estemos mañana aquí conmigo, porque vamos a tratar un tema de gran importancia para el desarrollo económico del país. Aquí lo espero, pues. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.